Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Conozcamos al autor. Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio de 1900. A los 4 años lamentó la muerte de su padre. Perteneciente a una familia aristocrática, él y sus hermanos pasaron a vivir con una tía, en su castillo y más tarde en Le Mans. En 1912, gracias a la invitación de un piloto, realizó su primer vuelo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue enviado a un colegio en Suiza. Posteriormente, fracasó en el ingreso a la escuela naval. Inició entonces estudios de arquitectura en París. Durante el cumplimiento de su servicio militar en el segundo regimiento de aviones de ataque en Estrasburgo, trabajó en los talleres y obtuvo su diploma de piloto civil. Ascendido a oficial, fue destinado a Casablanca hasta 1922. En noviembre de 1926 se incorporó a la compañía Aeropostal, fundada por Latécourt. El 13 de junio de 1929 llegó a Buenos Aires, con varios de sus antiguos compañeros, donde trabajó en la dirección de Aeroposta Argentina y organizó la línea Buenos Aires-Punta Arenas. En 1931 contrajo matrimonio en Francia con Consuelo Zunzin, viuda del periodista Gómez Carrillo, a la que había conocido en Buenos Aires. Al terminarse la Aeroposta Argentina, ingresó en 1934 a la nueva compañía Air France, desempeñándose como agregado del servicio de propaganda. Cumplió misiones en su país y en el extranjero. Su arriesgado intento de unir París con Saigón, Vietnam, en 1935 fracasó. Cayó aproximadamente a 200 kilómetros de El Cairo, Egipto, y después de caminar 5 días por el desierto, él y su mecánico Prevot, desfallecidos de sed, fueron encontrados por una caravana. En 1939 ganó el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa por su libro Tierra de Hombres. Ese mismo año se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, donde integró el Cuerpo de Reconocimiento 233, siendo enviado en 1940 a Argelia. Desmovilizado en agosto de ese mismo año, después de la campaña de Francia, se dirigió a Nueva York. Allí, en 1942, publicó El Principito y Cartas para un rehén. En 1943 volvió a Argel. Por razones de edad, estimaban que no podía volar. Pero gracias a su insistencia, el 16 de mayo de 1944 logró, al fin, reunirse con los sobrevivientes de su recordado grupo 233. Se reincorporó a él, pero por un ligero accidente no pudo proseguir. Ante la solicitud de voluntarios de vuelo en Nápoles, viajó a Italia y consiguió que le encargasen 5 misiones, pero él efectuó 8. El 31 de julio de 1944, mientras cumplía sobre el Mediterráneo la que sería su 9ª misión, su pequeño avión, Leipzig, de reconocimiento, fue atacado por 2 aviones alemanes FW-190. Después de su muerte aparecieron sus obras Ciudadela, 1948, Cartas de Juventud, 1953, Cuadernos, 1953, Un sentido a la vida, 1956. ¿Qué motivos aborda? En la historia de un extraordinario niño que, viniendo de otro planeta, aparece en la Tierra para desaparecer posteriormente, encontramos la exaltación de los valores más puros y trascendentes, como la censura de actitudes reprobables. En consecuencia, algunos motivos son, por una parte, la amistad, el amor, la justicia, la ternura, la comprensión, la humildad, la belleza, la lealtad, el conocimiento, la solidaridad, la esperanza,
y por otra, la incomunicación, el poder ocioso, la vanidad, la falta de imaginación, la soledad egoísta y el absurdo afán posesivo, la inconsecuencia, el permanente desvelo del protagonista por su rosa, frente a la obsesión del hombre de negocios por las cifras, por ejemplo, muestra la confrontación de estos motivos que destacan la amistad, la comunicación y la responsabilidad por los seres más débiles. Una posible interpretación. La preocupación principal en El Principito es la necesidad de crear vínculos, confirmado por los espacios y personajes solitarios, el abandono del desierto y los planetas visitados por El Principito, donde solo vive un habitante, nos sitúa frente a la soledad, haciéndonos conscientes de lo que significa y valorando la necesidad de comunicarnos, lo que se logra mediante la amistad, la comprensión, el amor a los seres humanos, las plantas y los animales. La obra constituye un llamado a examinar nuestra conducta a la luz de estos valores de permanente y universal vigencia, en un mundo en donde coexisten un acelerado progreso científico y problemas inocultables. En una sociedad desvelada por las apariencias más que por las esencias, esta historia invita a penetrar su verdadero sentido y proyección, y a no quedarse en la superficie, porque como dice su protagonista, los ojos están ciegos, es necesario buscar con el corazón. La lealtad del Principito a su rosa adquiere la categoría de un símbolo de solidaridad ante la indefensión en que subsisten tantos seres debido a la ceguera, la insensibilidad o la desidia. Esa flor, amenazada por una próxima desaparición, contiene un universo de seres frágiles que requieren de ayuda imprescindible para su existencia. Por eso, la guerra, la injusticia, el hambre son enjuiciados y condenados por el autor. La actitud de varios personajes representa una crítica a la vanidad, al ocio, a la ausencia de propósitos, al saber libresco a una existencia que es pura exterioridad. La censura está hecha de manera sutil, pero no por eso menos eficaz. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, confiesa con perspicacia el narrador. Por cierto, su visión de la existencia no es solamente negativa. En ella se encuentran la esperanza, el consuelo, la humildad, la alegría, el sentido de responsabilidad. Y si por un lado reprueba la actitud de las personas mayores, por otro destaca su simpatía por los niños, con los cuales llega a identificarse. Espacio y tiempo. Casi toda la acción ocurre en espacios abiertos, el desierto de Sahara y los pequeños planetas que además del suyo conoce el Principito. El aislamiento, donde el narrador halla el Principito a 1000 millas de toda tierra habitada, ofrece un campo ideal para el misterioso encuentro, para la reflexión y la comunicación afectiva, que se volverá una auténtica amistad del Principito con el narrador y con el zorro. Relación que el regreso del piloto y del niño, a su planeta, interrumpirá emotivamente, con un adiós que no excluye la esperanza de volverse a encontrar. En ese lapso pasan 8 días en los que conocemos la historia del Principito, sus visitas a otros planetas y las actitudes e ideas de su personalidad misteriosa. El paso del tiempo cobra una creciente y dramática importancia para el piloto, que tiene agua para 8 días, al término de los que dice, nos vamos a morir de sed. Situación superada con el hallazgo de un pozo. En este caso, su actitud es ambigua, ya que preocupado por la falta de agua, ve con inquietud el avance de los días y necesita reparar su máquina para regresar a su casa. Pero por otro lado, comprende lo que dolerá la separación con el niño. Se establece así una lucha interna. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable, y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Como respuesta, el Principito le dice, cuando mires el cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. El anhelo de la humanidad, por ahorrar tiempo, acentuado hoy por las urgencias de la vida, invita a reflexionar en las palabras del zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los comerciantes.
Pero como no existen comerciantes que vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. O en las del Principito, los hombres se encierran en los trenes expresos, pero no saben lo que buscan, entonces se agitan y dan vueltas. No se trata de disponer de más tiempo libre, sino de saber emplearlo, porque en la efímera existencia de la rosa, en la fugacidad de su frágil hermosura, se incorpora al tiempo como un elemento esencial, y al simbolizar en la flor la transitoriedad de nuestra vida, llama a la conciencia y al corazón del hombre a cultivar la belleza, el amor y la amistad. Hablemos de su estilo. Libro de excepcional belleza y originalidad. El Principito reúne en un todo armonioso e inseparable el pensamiento y la imaginación en un relato que formalmente alcanza una notable fusión de lo cotidiano y lo maravilloso, sin alterar su lenguaje natural y fluido, donde no faltan el humor y la ironía. El narrador emplea figuras retóricas como la comparación. Cuando enciende el farol es como si hicieran nacer una estrella más o una flor. La metáfora. Es tan misterioso el país de las lágrimas, entre otros, como la personificación y la repetición. Entre los hondos y breves pensamientos destacaremos: es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. Solo los niños saben lo que buscan. Lo esencial es invisible a los ojos. La atmósfera poética se mantiene de la primera a la última página y dura concluida su lectura, ayudándonos a descubrir pequeñas o grandes verdades que pasan inadvertidas, como entre muchas otras, la de este fragmento inolvidable. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad, pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Para cerrar, repasemos a los personajes. El Principito es un niño frágil, de cabellos dorados, de frente pálida. Luce una eterna bufanda de oro. Curioso, inteligente y algo enigmático, formula numerosas preguntas a las que jamás renuncia, insistiendo hasta obtener respuesta. En cambio, por lo general, no responde a las interrogaciones de los demás. Tierno, sensible, ama las puestas de sol y su rosa, de la que se siente responsable. Quiere un cordero menudo, porque donde vive todo es pequeño. Dotado de gran imaginación, ve al cordero a través de la caja y conversa con el zorro y la serpiente. Posee un fino sentido del humor. Se ríe con frecuencia, incluso de sí mismo. Solo se molesta cuando el piloto le expresa que él se ocupa de cosas serias, diciéndole que habla como las personas mayores, a las que considera muy extrañas. Le interesa sobremanera hallar amigos, y en el tiempo que permanece en la tierra traba amistad con el aviador y el zorro. El piloto es el narrador personaje. De niño se sintió atraído por las aventuras de la selva y consiguió trazar 2 dibujos, boa cerrada y boa abierta con elefante adentro. Pero las personas mayores no estimularon sus aficiones artísticas y le aconsejaron que se dedicara al estudio de otras materias. Aprendió entonces a pilotar aviones, conociendo diversas partes del mundo. Una Paint en el desierto del Sahara permitió su fortuito encuentro con el Principito, naciendo así una profunda y hermosa amistad, fruto de la afinidad espiritual. No es difícil señalar apreciaciones de los 2 personajes que resultan coincidentes. Por ejemplo, el pensamiento del narrador. Las personas mayores no comprenden nunca las cosas por sí solas, y es cansador para los niños tener que estar dando siempre explicaciones.
encuentra plena correspondencia en la actitud del Principito revelada en páginas posteriores. Mi amigo nunca daba explicaciones. Además de sus juicios críticos acerca de los mayores, comparten su esperanzada simpatía por los niños, por su lúdica imaginación y por su lírica forma de percibir y expresar el sencillo y asombroso encanto que a veces emerge de la existencia cotidiana. El zorro, personaje clave y autor de la famosa frase «No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos». Su natural astucia se cambia a una admirable perspicacia, que se evidencia en palabras sabias que conquistan al Principito. Después de explicar que domesticar significa crear lazos, le dice: «Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será distinto de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos de color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti, y adoraré el ruido del viento en el trigo». La serpiente, el Principito la considera al comienzo un animal raro, delgado como un dedo, y aparentemente débil e inofensivo. Sin embargo, sus palabras están llenas de oscuras significaciones. «Puedo llevarte más lejos que un navío», asegura. Y añade: «A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella», confirmando los temores que despierta su presencia y su acción en el momento de la partida del Principito están sugeridas en el relato. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. La rosa, bella, no demasiado modesta, y lógicamente coqueta, conforme a su condición femenina, es el motivo por el cual el Principito sale de su planeta, ya que no puede enfrentar sus exigencias y no sabe cómo conformarla, pero también es quien lo hace salir de su soledad e ir en búsqueda de un amigo. Los habitantes de los 6 planetas visitados. Cada planeta que visita el Principito tiene un solitario habitante que representa diferentes defectos del hombre. El rey, la autoridad inútil; el vanidoso, la superficialidad; el bebedor, la adicción; el hombre de negocios, la codicia y el acumulamiento; el farolero, el trabajo automatizado; y el geógrafo, el estatismo libresco. A estos personajes hay que agregar el guardaagujas, el movimiento frenético y sin sentido, y el comerciante, la materialidad, a quienes el protagonista halla en la tierra, y cuyos oficios y afanes tienen también un carácter simbólico. Eso fue todo, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia literaria.